Buenas tardes. Le damos la bienvenida a este espacio educativo que fue creado por las estudiantes de noveno semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios. En este momento o en este espacio queremos hablarle sobre una de las principales herramientas y elementos que nos brinda y que están plasmados dentro de la resolución que hace referencia y que está trabajando en pro de una educación inclusiva. Uno de los principales retos que tiene la educación en el siglo XXI, más que todo que buscar la apropiación de los conocimientos, se busca la apropiación de un aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que se está buscando la formación de individuos que quieran aprender, que sepan aprender y que estén preparados a llevar una vida de aprendizaje. Nos encontramos con el diseño universal de aprendizaje, más conocido como el DUA. Es esta herramienta que tiene una aproximación máxima a una de las principales barreras que tiene la educación, y es el currículo inflexible. Es un currículo para el cual va a ser difícil de pronto cumplir todas las metas las personas que tienen discapacidad o que tienen una condición diferente. Fácilmente son unas personas vulnerables. De hecho, aquellos jóvenes, aquellos estudiantes, aquellos aprendices que son de forma, por llamarlos, ordinarios, son jóvenes que también presentan dificultades para cumplir con todos los objetivos y las metas que se tienen en un currículo inflexible. Es por esto que el diseño universal de aprendizaje se pone al nivel de innovación que tiene la educación. ¿Por qué? Porque le brinda a los maestros técnicas, herramientas, programas para que ellos puedan suplir las necesidades que tienen todos los estudiantes. De hecho, hay un centro de tecnología especializada que tiene más de 25 años de estar trabajando y que en sus primeros años de funcionamiento se dedicó a buscar las necesidades que tenían los niños que tenían discapacidades o que tenían alguna condición. Luego se dieron cuenta que no era tan importante de pronto buscar las falencias del lado de los estudiantes o de los aprendices y enfocaron su vista, enfocaron toda su atención al currículo, porque es el currículo el que presenta las falencias. Es importante saber que si un currículo no se prepara o no se observa o no se modifica, siempre va a ser difícil de alcanzar por los estudiantes. Cuando queremos aplicar el DUA, el diseño universal de aprendizaje, en las escuelas, en las instituciones, es importante tener 3 principios fundamentales, que son el qué, el cómo y el para qué. Este nombre de diseño universal de aprendizaje surge de un proyecto que fue propuesto o que fue creado por Roy Matz de la Universidad del Norte de California en la década de los 80. Y este proyecto se llamaba Diseño Universal Arquitectónico y de Proyecto, que tenía como principal objetivo brindarle a las personas espacios rurales, espacios urbanos, y que pudieran acceder a esto muchas más personas. Pero como en la educación no somos arquitectónicos ni tenemos construcciones, entonces lo pasaron al campo de la educación. Entonces a continuación los voy a dejar con mis compañeras para que ellas entren un poco más en el fondo del tema. Muchas gracias. El diseño universal para el aprendizaje DUA. Las transformaciones en las prácticas pedagógicas inclusivas promueven actividades en el aula y en el ámbito extraescolar que permiten la participación de todos los estudiantes reconociendo y valorando sus capacidades. Por lo anterior, la propuesta del diseño universal, el aprendizaje ha sido una alternativa para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje se originó en el campo de la arquitectura. Hace referencia a los productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. ¿Qué implicación se extrae de este hallazgo respecto a la atención a la diversidad? Se manifestó que no hay 2 categorías de estancas de personas con discapacidad y sin ellas las que necesitan adaptación y las que no
precisan, por el contrario, se interviene que la diversidad es inherente a cualquier grupo de humanos. Se evidencia que la diversidad en general y la necesidad de este caso de acceso a usos que no tienen que ser permanentes, que nunca han necesitado utilizar una rampa para acceder a una biblioteca. Se desplaza de la aplicación del término discapacidad de una persona al entorno en los discapacitados, que si un individuo no tiene posibilidad de acceder por sí mismo a un edificio, no es porque esté discapacitado, sino que el edificio no tiene condiciones para la persona discapacitada. El DUA. El DUA es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del DU al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. Este centro nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje del alumno con algún tipo de discapacidad, de tal modo que pudiesen acceder al currículo de los demás compañeros. El DUA tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por este centro en la década de 1990 y sus fundadores fueron David Ross y Ann Meyer. Al igual que ocurre en el ámbito arquitectónico, los investigadores descubrieron que las tecnologías diseñadas y destinadas originalmente al alumnado con discapacidad también las usaban los estudiantes sin ningún tipo de necesidad por iniciativa propia. Así, por ejemplo, aunque la conversión texto-audio se diseñó para alumnos con algún tipo de discapacidad visual, la podían utilizar los que aún no leían con fluidez, aquellos que aprendían mejor por la vía auditiva que por lo visual, o quienes simplemente preferían escuchar el texto. Además, comprobaron que el alumnado con dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad obtenía mejores resultados utilizando estos medios tecnológicos que los materiales tradicionales impresos. Esto llevó a los investigadores a plantearse que quizá las dificultades para acceder al aprendizaje no se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos, de los medios y los métodos usados en las actividades con los docentes, las cuales debido a su rigidez no podían satisfacer la diversidad del alumnado. ¿Qué es el diseño universal en la arquitectura? El diseño universal en la arquitectura hace referencia al desarrollo de productos, entornos y servicios que permiten accesibilidad de uso a la mayor cantidad de personas. A través del diseño universal en la arquitectura, todas las personas deberían de poder disfrutar los espacios o actividades sin necesidad de tener que ajustarlos a sus necesidades particulares o de realizar mayor esfuerzo. Un objeto o espacio diseñado bajo este precepto debe permitir la igualdad de uso. Debe ser flexible a otras personas que tengan también algún tipo de discapacidad, ya que es muy importante para los arquitectos que éstas se puedan utilizar de diferentes maneras. Además de ello, debe ser intuitivo, que requiera instrucciones de uso y seguro entre la persona, empresa o institución que lo financia hasta el usuario final. Sin duda alguna, el diseñador ocupa un lugar protagonista de su talento y además su conocimiento dependerá de que éste sea capaz o no de crear un verdadero diseño universal. Algunos ejemplos muy importantes de cómo poder crear un diseño universal son, especialmente, este debe ser accesible, en el que exista una preocupación por la experiencia de las personas. En un punto accesible, la persona puede acceder a espacios cerrados o abiertos fácilmente con una mejor autonomía para poder realizarlo y ejercerlo por sí solo. Además de ello, debe tener en cuenta su discapacidad, resaltando que esta es una condición de vida común y corriente permanente temporal. Para las personas que tienen problemas de discapacidad,
y además de que éstas puedan servir para poder ayudarlas, colaborarles y que se defiendan por sí solas, como por ejemplo, accesibilidad en torno a los niveles que son las rampas de personas con sillas de ruedas, elevadores, baños, señalizaciones, inmobiliaria, entre otros. Sabemos que las personas en sillas de ruedas o con dificultades para desplazarse no pueden usar las gradas. Quienes usan las trampas o ascensores deberían poder además gozar de las mismas experiencias que gozan las demás personas que no cuentan con ningún tipo de discapacidad. Por otro lado, quisiéramos compartir algunos tipos de discapacidad, resaltando puntos muy relevantes que nos pueden brindar ejemplo de cada una de ellas. Para las discapacidades visuales, los aspectos como las texturas, los sonidos y los contrastes de luz y colores se vuelven fundamentales en el reconocimiento de un recorrido para estas personas. Debemos pensar cómo se sienten y cómo esto podría ayudar a dirigir circulaciones. Por otro lado, tenemos un ejemplo muy importante e interesante que se da en la escuela de Hazelwood, que incluyó una pared de corcho con texturas particulares para que los estudiantes con la discapacidad visual puedan guiarse con mayor facilidad, ya que es una adecuación pertinente para todos los niños que presentan dicha discapacidad. Por último, para que exista el diseño universal en la arquitectura, debemos conocer y aplicar 4 principios. El primero, normativa nacional e internacional. Segundo, los tipos de discapacidad y las etapas de la vida. Tercero, materiales y texturas. Cuarto, tener en cuenta los 7 principios de la arquitectura nacional, como son uso universal, flexibilidad, intuitivo, perceptible, tolerancia del error, poco esfuerzo físico, alcance, uso y manipulación. Por último, queremos dejar claro lo siguiente: no es excluir una persona con discapacidad de una persona que normalmente puede vivir bien, sino que en conjunto o todos se benefician de los mismos espacios y de los mismos medios. Educativo DUA. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del DUA al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. El DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CATS. Este centro nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal modo que pudiesen acceder al mismo currículo que sus compañeros. Ante la imposibilidad o dificultad de algunos estudiantes para acceder a los contenidos incluidos en soportes tradicionales como el libro de textos impresos, desde el CATS se focalizaron los esfuerzos en diseñar libros electrónicos con determinadas funciones y características que lo hacían accesible a dichos alumnos, como la opción de convertir el texto en audio. El DUA tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por este centro en las décadas de 1990. Sus fundadores, David Rose, neuropsicólogo del desarrollo, y Anne Meyer, experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico, junto con los demás componentes del equipo de investigación, han diseñado un marco de aplicación del DUA en el aula cimentado en un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa y tecnologías y medios digitales. Así nace el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que se puede definir como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación que permiten a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje.
Pero, ¿cuál fue el hallazgo del CATS en relación con el alumnado sin discapacidad? Los investigadores del CATS descubrieron que las tecnologías diseñadas estarían destinadas originalmente al alumno con discapacidad, pero que también las usaban los estudiantes sin ningún tipo de necesidad aparente por iniciativa propia. Por ejemplo, la conversión del texto a audio se diseñó para los alumnos con algún tipo de discapacidad visual, lo cual lo podían utilizar también los que aún no leían con fluidez, aquellos que aprendían mejor por la vía auditiva que por la vía visual o quienes simplemente preferían escuchar el texto. Además, comprobaron que el alumno con dificultad de aprendizaje o con alguna discapacidad obtenía mejores resultados utilizando estos medios tecnológicos que los materiales tradicionales impresos. Esto llevó a los investigadores a plantearse que quizá las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumno, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos, de los medios y métodos usados en la actividad docente, los cuales, debido a su rigidez, no podían satisfacer la diversidad del alumno. ¿Qué ocurre cuando se diseña un currículo sin tener en cuenta las necesidades del alumnado? Cuando éste se diseña sin tener en cuenta las necesidades potenciales de quienes deben acceder a él, al igual que sucede en el ámbito arquitectónico, las adaptaciones necesarias a posteriores, como las adaptaciones curriculares, resultan poco funcionales y atractivas para el alumnado y costosas para los docentes. Hablemos de las poco funcionales, en el sentido de que en ocasiones no sirven para alcanzar el objetivo que se pone desde el principio. A menudo, estas adaptaciones se limitan a poner meros parches o a simplificar las tareas y los objetivos en lugar de proporcionar los apoyos, o sea, los andamiajes, que el alumno necesita para acceder al mismo aprendizaje que de sus compañeros. También encontramos las poco atractivas, que es cuando el alumno no trabaja en las mismas actividades del resto de sus compañeros. Esto lo hace sentir desplazado y muy desmotivado. Por último, las costosas en relación con el esfuerzo y el tiempo que el profesorado debe dedicar a diseñar las adaptaciones. Una vez la planificación ya esté diseñada, hay que empezar a hacer variantes individuales para determinados alumnos. Por ello, desde el CATS se apuesta por diseñar el currículo desde el principio de forma universal, lo que permite estar a la altura que exige el resto de la diversidad en las aulas. El currículo que se diseña siguiendo el marco del DUA es diseñado desde el principio para atender las necesidades de todos los estudiantes. El marco del DUA estimula la creación de diseño flexible desde el principio. ¿Qué aporta el DUA a la educación inclusiva y a la atención a la diversidad en el aula? Principalmente, el DUA hace dos aportaciones. Primero, rompe la dicotomía entre los alumnos con discapacidad y sin discapacidad. La diversidad es un concepto que se aplica a todos los estudiantes con diferentes capacidades y que se desarrolla en mayor o menor grado, donde también el cual ellos aprenden de una forma única y diferente a los demás. También hace unas aportaciones donde pueden acceder al mejor tipo de aprendizaje, no solamente a los alumnos con discapacidad, sino también le da la opción a los alumnos a escoger cuál es el mejor método de enseñanza para ellos. Un ejemplo es donde van a hacer un recital de poesía y el maestro le da la opción de leer una poesía o recitar una poesía que haya sido memorísticamente, donde el alumno
ha escuchado repetitivamente esa grabación y se ha aprendido la poesía. Ahí el docente le está dando la opción al alumno de escoger cuál es la mejor herramienta o estilo de aprendizaje para él. No solamente está beneficiando a un niño con discapacidad visual, sino también a un niño que se le dificulta la lectura o está aprendiendo a leer o lee despacio. 2. Encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y de los medios en particulares y también en el diseño curricular en general. Según Burgstaller, en el 2011, el currículo será discapacitante en la medida en que no se permita acceder al alumno. Bueno, imagínense que se incorpora un niño al aula de clase sin saber el idioma nuestro, que está recién llegado de otro país, y un docente da la clase, por ejemplo, de naturales, solamente con un libro y la explicación oral, obviamente, va a decir explicando los temas. Ahí se le está negando o impidiendo acceder al aprendizaje, como también se le está interrumpiendo o le están negando las formas de aprender a este niño de diferentes formas. Pero mientras que si ofrecemos otros recursos como videos, infografías, videos, libros, textos, bueno, en fin, diferentes tipos de herramientas que este niño pueda acceder. Ahí se le está permitiendo y se le está brindando diferentes herramientas de aprendizaje para él. Es importante que nosotros como docentes brindemos esas alternativas de aprendizaje para que el niño pueda acceder a un aprendizaje único y diferente.